Bien. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue con el TP? Yo creo que bien, lo puedo hacer andar, así que Bien, me gustó el trabajo práctico a mí. Bueno, ya vi que casi 50 entregaron, así que supongo que los 10 que faltan hay una fecha de reentrega, así que voy a ver si mañana ya puedo entregar las notas y ponemos la fecha de reentrega. Recuerden que sin el TP1 aprobado no pueden seguir con la materia. De cualquier duda la vemos mañana y arrancamos con el TP2. Con TDA, ¿cómo le fue? ¿Estuvieron viendo algo? y llega un punto que te empezás a perder con tantas verificaciones que tenés que hacer en el medio. Sí, lleva trabajo hasta que se acostumbre. Pero bueno, hay que ir haciendo. Vamos a hacer mañana más ejemplos, así podemos aplicar lo que aprendimos hasta ahora. Y ahora vamos a ver la segunda parte de TDA, a ver si llegamos a terminar la guía. Y, y se van a sumar muchos temas, así que hay que hacer ejercicios. Bueno, la clase pasada habíamos visto, vamos a hacer un repaso. ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que quieran decir antes de arrancar? Justo iba a preguntar por el TP1 y el TP2, pero bueno. Bien. El TP1 ya está entregado. A ver si llego mañana a corregir todo, damos las notas y ponemos fecha de reentrega. Por lo que vi hasta ahora, uno solo desaprobó, así que igual se lo debe imaginar porque entregó. Yo no sé si no leen, pero hizo todo al revés. Y en general los demás estuvieron muy bien. Vamos a poner la fecha de reentrega para ese y si alguno no pudo entregar la primera vez, tampoco me escribió nadie que no haya podido entregar. Era bastante fácil, la idea es que todos estén ya codificando. Y mañana ya vamos a dar el TP2, que ya ese es más extenso, es en grupo y requiere más temas de la materia. Bueno, habíamos visto TDA. Es como nuestra forma de programar a partir de ahora. Cada TDA, que va a ser un tipo de dato, lo vamos a hacer independiente, tiene que estar diseñado de una forma, pensado de una forma, Habíamos completo. quedado en el Robustez, ¿no? Sí, estaba haciendo un repaso. Pasamos a tener programación estructurada. El TDA tiene que funcionar bien cuando lo usan bien y funcionar bien cuando lo usan mal. Para eso tenemos el encapsulamiento que nos permite obligar a un uso correcto. Tenemos una nomenclatura estipulada en la cátedra para que todos escribamos de la misma forma. Vamos a implementarlo sí o sí en Java. Todo lo que falte de ahora, inclusive el TP2. Todo el TP2 tiene que ser hecho 100% con TDA. Cumpliendo, cuando uno dice TDA, quiere decir cumpliendo todas estas reglas. No es que puedo no cumplir encapsulamiento e hice TDA. Puedo no hacer la pre y post e hice TDA. Si un TDA es cuando tiene todos estos puntos aprobados. Tiene que tener pre y post, tiene que tener encapsulamiento, tiene que ser robusto, tiene que ser dinámico, tiene que tener el conjunto completo de operaciones. No nos podemos olvidar de nuestro diseño un par de funciones. Si no tiene el conjunto completo, no es TDA. Y tenemos que solucionar el problema, que es el objetivo principal. Habíamos llegado a la robustez, que eran varios puntos.
un punto de la robustez es la validación de parámetros. Esto lo podemos hacer casi siempre. En general, a los niveles de enunciado y de parciales que vamos a manejar, siempre, con todos los atributos, con todos los parámetros, salvo que nos pidan que si un vector por parámetro esté ordenado, validar que esté ordenado, por ahí consume muchos recursos, entonces ese nivel de robustez lo salteamos, pero que sea vacío, que sea cero, eso siempre. Todos los parámetros tienen que ser validados. Tenemos que manejar las excepciones. El TDA tiene que manejar sí o sí las excepciones, todas, para manejar el mal uso de nuestro TDA. Así que eso sí o sí tenemos que tenerlo implementado. Tolerar fallos cuando ingresan a un parámetro mal, poder seguir funcionando. Y después esto de acá abajo, recuperación elegante y pruebas exhaustivas, son para software más grandes. Ahora vamos a ver un poco más de testeo. Pero en principio, los dos primeros puntos, sí o sí, al 100%. Y la recuperación, por ejemplo, en el TP1, cuando ingresaba una opción que no era correcta, ese TDA, por ahora los últimos tres, no tienen que estar al 100%. Pero a futuro, sí vamos a tener que ser robustos en estos 5 puntos. Ahora en esta etapa de algoritmos 2, validación de entradas y parámetros en el TDA al 100 y manejo de errores al 100. Bien, vamos a hablar un poco de testeo. Para testear, nosotros cada TDA, aisladamente, vamos a hacer un TDA de ese TDA. Un TDA de testeo de ese TDA diseñado. Para testear hay como una librería. Una empresa ya hizo un sistema de testeo. Le llamaron JUnit. El testeo unitario, J de Java, que requiere un TDA nuevo, por ejemplo, testeo de complejo, para testear un complejo. Tiene un procedimiento de configuración y los métodos de testeo. Yo, por ejemplo, en este TDA complejo estoy testeando que le puedo poner una parte real, una parte imaginaria, y después tiro no excepción, valido que la parte real sea 2. Si yo le seteo 2, tiene que guardar 2 y me tiene que devolver 2. Si esto da 2, acá no pasa nada y sigue la ejecución. Si esto da distinto de 2, quiere decir que el TDA no pasó el test. Acá me quedó mal el nombre del testeo. Y tiro una excepción. Si el testeo tira una excepción, ya ahí corta el testeo y nos da el error. Si el testeo no tira ninguna excepción, quiere decir que pasó y el TDA funciona correcto. Entonces, en un testeo, en el TDA testeo de mi TDA, yo tengo que testear todas las situaciones normales y las situaciones excepcionales, las de mal uso. Si el testeo da correcto, quiere decir que el TDA funciona bien. Con un TDA testeo, yo puedo testear mi TDA, después corro todos los testeos juntos y termino validando que mi TDA pasó los tests. Eso es muy útil porque si pasa el testeo, después va a funcionar bien. Si yo no lo testeo y directamente lo utilizo, puede funcionar mal y darme cuenta de un error va a ser difícil. Después en la práctica vamos a hacer un par de ejercicios de testeo. El método setup se utiliza para cada vez que va a ejecutar un testeo, inicializar los valores que necesiten. Y después el testeo es el test de set y get,
donde testea que el set y el get funcionen. Bien, vamos a hablar un poco del diseño de la solución. Ante el problema que nos presente, el enunciado o en el trabajo, vamos a tener que dividir ese problema mayor en TDAs más chiquitos. Esto es una forma de modularizar. Cada TDA tiene que cumplir con todo el listado que vimos arriba. Vamos a tener que hacerlo robusto, encapsularlo, completo. Y esto nos va a permitir reutilizarlo, porque muy probablemente al desarrollar otra parte de la solución u otro problema, puedo reutilizar todos mis TDAs. A medida que voy desarrollando, puedo reutilizar código. La interfaz, que es la parte del TDA visible, tiene que estar bien definida y clara y especificada para poder interactuar con él, sin conocer su implementación. Y encima tiene que representar la realidad, cosa que si ese problema, ese TDA lo voy a migrar a otro problema, como representa la realidad, lo seguro es que encaje bien ese TDA también en el otro problema. Y si no, tengo que abstraerme un poco más para buscar lo común del TDA a los dos problemas. Reutilizar código. Esto es fundamental. Mientras más código reutilizo, menos código desarrollo, más rápido lo hago y ganamos más plata. Acoplamiento bajo y cohesión alta. Yo tengo que dar la solución de un problema o problemita una sola vez y reutilizarlo. No es que yo soluciono la suma de un complejo en un TDA y en otro TDA. Directamente tengo que hacerlo una sola vez y reutilizar ese método en todos lados. Y cohesión alta es, tengo que buscar las funcionalidades relacionadas y ponerlas en un mismo TDA. No tener desperdigado los mismos temas en distintos TDAs. Ahora, a medida que avancemos en los ejemplos, vamos a ver cómo implementar esto en Java. Y después de facilidad de mantenimiento. Al trabajar todos iguales, con la misma nomenclatura, con la misma idea de diseño, de dividir en TDAs, en hacer TDAs pequeños, en aumentar la modularización, eso facilita el trabajo en equipo y el mantenimiento. Si falla un TDA y es chiquito, es fácil de arreglarlo. Si falla un TDA y es kilométrico, es difícil de arreglarlo. Entonces, estas cosas, con práctica, las vamos a ir incorporando en el diseño de nuestra solución. Si yo en el TP1 entregué un solo TDA, ya no estoy cumpliendo con esta parte. Si en el TP2 hice 2 TDAs, ya no estoy cumpliendo. Si el TP2 es de 6 personas y cada uno tiene que hacer 5 TDAs, el TP2 tiene que tener 30 TDAs. Entonces una solución con 5, el TP2 se queda corto en la división. Para TP1, que era un problema chico, podía estar bien. Para el TP2, que es un problema mucho más grande y trabajo en equipo, me tengo que dividir un poco más. Bien, vamos a ver los campos estáticos. Hasta ahora lo que vimos, por ejemplo, el complejo, tiene la parte real y la parte imaginaria. Son atributos de la clase complejo. Esos atributos
son de cada instancia, de cada objeto, de cada variable de esa clase. Por ejemplo, acá, parte real y parte imaginaria. Yo declaro un objeto complejo, que es la variable, y le seteo la parte real y parte imaginaria. Esto está relacionado con este complejo. Si yo declaro otro complejo, este objeto tiene otra vez la misma plantilla, parte real y parte imaginaria. Los atributos o métodos estáticos son aquellos que no dependen de un objeto en particular, sino de la clase. Por ejemplo, valor inicial entero es estático, entonces es común a todos los complejos. Depende de la clase. Es el mismo espacio de memoria para todas las instancias de los complejos. Entonces, parte real y parte imaginaria hay una copia por cada vez que yo lo declaro. Pero valor inicial entero es un solo valor por todos los complejos, porque es estático. Entonces yo quiero tener una constante, un valor inicial, lo declaro global a todos los atributos complejos. ¿Cómo hago eso? Lo declaro estático. Tengo uno solo con respecto a todas las instancias. O si lo quiero hacer para métodos, si el método no es estático, se ejecuta sobre el objeto actual. Tiene dis. Yo, por ejemplo, set parte real se ejecuta sobre el complejo actual, sobre un objeto, sobre la variable. Pero si yo ejecuto sumar, yo acá le puse estático, entonces sumar no depende de un objeto en particular, sino es como un método global. No tengo más el objeto dis acá dentro, porque no depende de un objeto. Es a nivel de clase y recibo por parámetro el complejo 1 y el complejo 2. Sumo y devuelvo el resultado. Pero lo tengo que invocar con respecto a la clase, no sobre el objeto. Y sí puedo acceder a los valores estáticos. No puedo acceder a la parte real y parte imaginaria directo. Siempre me tiene que pasar por parámetro el objeto. Si yo me pasan el objeto por parámetro, yo sí puedo acceder a la parte real y parte imaginaria. Pero si yo no tuviera estos parámetros, no puedo acceder a la parte no estática, la parte dinámica. Por eso el main, cuando tenemos un main, a ver si está acá. Bueno, no tengo un main. El main es estático, porque hay un solo main para toda la aplicación. Acá está el main. El main es estático y se ejecuta una sola vez para toda la clase. ¿Se entiende esto, la diferencia entre un método y un atributo estático y uno que no lo es? Sí, entiendo. Bien. Sigamos con el siguiente punto. Sobrecarga de métodos. Los métodos tienen una firma. La firma de un método es el nombre, la cantidad y tipos de parámetros. Por ejemplo, el constructor complejo tiene un nombre que es complejo y la cantidad y tipo de parámetros que es 0. Este otro método, este otro constructor,
tiene el nombre complejo, o sea, es igual, pero tiene un parámetro que es double. Entonces, esto y esto es el mismo método o el mismo constructor complejo, pero está sobrecargado. Tiene el mismo nombre, pero no la misma firma. Esto es sobrecarga. Vamos a hacer acá un ejemplo. Sí, pregúntame. En algo uno nos habían enseñado respecto de los valores default que básicamente en Python vos le escribís a un parámetro tipo no sé qué nombre igual no sé qué valor, como que ese valor va a ser el valor por default en caso de que no ingreses ningún valor. Bien, eso es otra cosa. Acá estamos hablando de la declaración. No hay valores por defecto acá. Ajá. Por ejemplo, vamos a poner complejo. Complejo igual a new complejo. 10, sí. Sumar parte real. Bueno, este método no existe. Ajá. Vamos a mi clase complejo. ¿Y cómo sería la implementación de este método? Básicamente, básicamente le sumarías al complejo la parte real con el parámetro. Parte real, muy bien. Parte igual a parte real. Entonces, pre, post. Pre no tiene, post. Suma la parte real dada por parámetro al objeto actual. Acá podemos decir la interfase es todo esto. El nombre del método es sumar. La firma es esto. Entonces, firma puede haber una sola. Yo no puedo declarar, por ejemplo, sumar parte real y acá ponerle parte imaginaria. Imaginaria. Esto no compila, porque la firma de este es esto. Por más que yo cambie el nombre del parámetro, no altera la firma. La firma es el nombre del método y el tipo y número de parámetro.
Pero yo sí puedo hacer acá sumar complejo. Y ahí sí altero. Acá la interfase es esta. El nombre del método es igual. Y la firma es sumar parte real, pero con un complejo. Entonces, ahí es el mismo nombre del método, pero distinta firma. Cuando es el mismo nombre del método, distinta firma, estoy haciendo una sobrecarga. Entonces, si yo llamo de acá esto, ¿por qué no le gusta? Acá hay algo que... me parece que hay dos complejos. C más 4. A ver si se dan cuenta cuál es el problema. ¿No declaraste complejo 1? No, para hacerlo bien. Es una tontería. No, para. Medio me tiro a la pileta, pero no están en el mismo paquete, ¿puede ser? No. ¿Puede ser que no creaste un método para eso? O tal vez simplemente está Con la palabra método tiene que ver, pero ¿qué método? el método complejo. Tipo, le estás pasando un parámetro, pero no dos. ¿No hay Eso no main? importa. Ahí me gustó más. ¿Quién dijo? Dije que no hay main. Exacto. Estaba queriendo compilar fuera de la estructura que quiere Java. Entonces, no me sugería nada. Digo, qué raro. Entonces, tirar una clase acá suelta. Esto no funciona. Salvo que declare ahí. Por eso la primera funcionaba. ¿Se entiende? Bien, ahora sí. Sumar parte real. Yo acá le puedo poner 10. O acá puedo hacer... Y para usar el otro puedo hacer new complejo 10. Entonces, este método llama al este y este método llama
a este. Los dos terminan sumando, son dos métodos distintos. Nada más que tienen distinta firma. Lo que se suele hacer es this sumar parte real complejo punto get parte real. Y ahí soluciono una sola implementación. ¿Se acuerdan lo que hablábamos acá? Hacer acoplamiento bajo una sola vez las cosas y llamarlos desde un lado. Entonces acá yo recibo dos parámetros distintos en dos métodos distintos, pero después los unifico en uno solo. Lo mismo lo podemos hacer acá. Yo puedo hacer this 0, 0. Y acá lo mismo. Esto, this es llamar al constructor que llama a este. This, parte real. Y 0. This, parte real y 0. Y este no. Y esto se puede hacer la cantidad de veces que quieran. Si yo acá, por ejemplo, con un int, y acá yo tengo un int. Y acá yo le puedo hacer 10. Entonces, este es el entero, este es el label y este es el complejo. Pero yo desde el punto de vista de mi main, parece un solo método, pero en realidad es la sobrecarga del mismo método. Bueno, lo que me habían preguntado era, en otros lenguajes vos podés ponerle acá int igual 0. Y vos llamás a sumar parte real y es lo mismo que llamar a sumar parte real con 0. Esta valor por defecto u opcional, a veces en JavaScript le pueden poner así y es opcional, no existe acá. O lo pasás o lo pasás. Una de las cosas que se puede hacer es pasar varios. Se puede poner 3. Y acá lo que podemos hacer, partes reales. Y esto es un vector.
Y acá lo que yo puedo hacer es hacer 10 más 10 más 20 más 15. Entonces, esto me llama acá. La firma de esto sería... Acá sería un int vector. Bueno, estas serían las formas de sobrecarga. ¿Estamos bien con sobrecarga? Una consulta. Sí. En caso de que tengamos varios métodos así con sobrecarga, ¿es recomendable o es mejor evitarlo? Puede llevar a confusión para el que lo usa, tipo si tenés varios, sumar parte real. Se usa, como siempre, esta herramienta se usa en el caso que es útil. Si yo, por ejemplo, pongo string value of, o sea, formar un string desde otro tipo de dato, lo tengo para boolean, char, vector, y esto es útil. Entonces, ¿se usa? Sí. Ahora no hace falta darle sumar parte real y hacer con un montón de tipos de datos que no van. Por ejemplo, si yo lo hago con string, y acá hacer string así, value of, y acá ponemos, perdón, double, value of. En vez de hacer esta implementación, lo que conviene hacer es esta implementación, construir un complejo desde un string y después sumar desde un complejo. No hacer todas las implementaciones de los tipos de datos para hacer sobrecarga. Porque después tenés parte imaginaria y lo mismo, tenés que hacer todas las implementaciones de la parte imaginaria. Entonces vas a tener 80 métodos por la sobrecarga. Pero sí la creación desde el constructor, desde varios tipos de datos, que sean lógicos, y después sumamos un complejo con otro. Claro, pues está bueno y porque tiene utilidad, pero hay que saber cuándo usarlo sería, Claro. porque si no No, trabaja de más. este de vector, por ejemplo, no, esto no va. En el diseño es raro que esté. Ahora, si vos me decís, che, yo quiero sumar una sumatoria y lo hago con complejo, ahí lo veo mejor. Complejos. Y acá sumo el complejo. En general, un complejo se suma con otro complejo. A modo de ejemplo, hicimos real, entero, vector y demás. Pero lo normal es que se sume con otro complejo. Y si yo no tengo otro complejo, lo armo, así como dice acá, y lo paso. Bien. Bueno, ahora viene un tema más difícil. Herencia. Y después viene otro más difícil que es polimorfismo. La herencia, así como en la vida real, hay un padre y un hijo. Uno hereda de otro. En la vida real a veces uno hereda plata, la casa, deudas. Acá en Java
heredamos código, comportamiento. De un TDA heredamos todas estas características que veníamos nombrando, el encapsulamiento, el orden, las operaciones, todo lo que escribimos. ¿Es útil? Y esto viene bárbaro con los TDAs, porque los TDAs, ¿qué representan al fin y al cabo? La realidad. Y si en la realidad hay herencia, quiere decir que en el código algo que represente la realidad fielmente nos viene bien. Por ejemplo, yo tengo un animal en general, que todos los animales se comportan y tienen un comportamiento común, y después un perro. Entonces la relación, el perro es un animal, es la herencia que estamos explicando acá en programación. El animal le hereda todo el comportamiento, las leyes que tiene a un perro. Porque un perro es un perro y además es un animal. Por ejemplo, todo animal come. Entonces, el comportamiento común que tiene un animal de comer, el perro lo va a heredar simplemente por utilizar una sentencia de programación que es la herencia. El objetivo de la materia no es meter herencia y polimorfismo como tema principal. Eso lo van a ver en la próxima materia. Lo que pasa es que todo está tan atado que si no explicamos un poquito de herencia, no vamos a poder entender el código. Así que vamos a verlo por encima para que entiendan la sintaxis que si se llega a presentar, pero no vamos a hacer uso y abuso de la herencia. Por ahí en el TP usan 1 o 2 TDAs con herencia y listo. No va a aparecer en el final, no va a aparecer en el parcial, no va a aparecer en algún lado. Pero es muy útil. Entonces, para hacer el TP2, que estamos hablando que tiene unos 30 TDAs, puede pasar que haya una relación de herencia. Por ejemplo, en el TP1, ustedes tenían 3 algoritmos de ordenamiento. En el algoritmo de ordenamiento había comportamiento común. Por ejemplo, ordenar. Entonces, el algoritmo de ordenamiento sería un padre y el quicksort, el radixort serían los TDAs hijos. Hay una relación de herencia entre uno y otro. Vamos a ver un ejemplo. Cuando un TDA hereda a otro, heredan todos los atributos y todos los métodos. Y solo escribo el adicional. O reescribo las modificaciones. Por ejemplo, acá tenemos animal, es la clase padre, tiene una edad y tiene un método de imprimir. Esto es un ejemplo. Yo tengo edad, tengo el constructor, tengo el método de imprimir, la edad, tengo el método getEdad y setEdad. Si yo uso extend, le estoy diciendo el perro hereda de animal. El perro extiende la clase animal. O sea, el perro es todo lo que es animal, es como que todo esto lo copias acá, aunque vamos a ver que es mucho más que eso. Y además suma lo que tiene acá. Entonces, el perro acá yo no veo un método setEdad. Pero si yo esto lo pongo así, declarado como está, al perro le puedo ejecutar y enviar el mensaje al método setEdad y ponerle un 10. Y también puedo imprimir. Porque puede ejecutar, si no lo tiene acá, va al padre y lo busca. Y si lo encuentra, compila y lo ejecuta.
Obviamente puede de perro heredar animal, animal heredar de mamífero, mamífero de ser vivo, y así la herencia puede ser infinita para arriba. Mientras dé la memoria, puede haber herencia. No es de una relación de 1 a 1. Puede haber hijo, padre, abuelo, tatarabuelo, todos. Para arriba, un montón. Mientras mi diseño de TDA lo requiera, se puede utilizar la herencia en varios niveles. Y siempre el padre, el de más arriba, el ancestro, le va a heredar todo su comportamiento al hijo. Ahora sigue, el encapsulamiento sigue valiendo. Entonces tenemos habíamos dicho tres modificadores. Private solo puede ser visible por la clase actual, el TDA actual. Public puede ser visto por el TDA actual, el TDA hijo y el TDA que no tiene ninguna relación, por ejemplo el main. Y el protected puede ser visto por el actual, el TDA actual y los TDAs hijos, sin importar la cantidad de descendencia. Entonces podemos empezar a utilizar las tres palabras que determinan el encapsulamiento, que es private, public y protected. La herencia nos permite reutilizar código y extenderlo. Un animal, le instancio un animal, le seteo y solo me sirve esta clase. A un perro, le instancio un perro, le seteo la edad. Entonces uso este código y este de acá arriba. Y también lo puedo cruzar. Puedo a cualquier clase padre, a cualquier animal, ser vivo o para arriba lo que fuera, le puedo instanciar su misma clase o para abajo. Pero solo puedo instanciar los métodos de la clase que fue declarada, no la instanciada. Se puede sobrecargar, eso no se llama sobrecarga. Sobrecarga te altera la firma. Entonces, si vos sobrecargás imprimir y le haces imprimir con un string como parámetro, sería declarar un nuevo método, porque no está sobrecargando, porque no hay una alternativa con el mismo nombre en la misma clase. Puede haber polimorfismo, que es lo que vamos a ver, que es la relación de métodos entre padre e hijo. Ahora lo vamos a ver en un rato. Bien, entonces, si yo declaro un animal, solo puedo ejecutarles los métodos del animal. Pero este animal se comporta como un perro. Esto es un perro, o sea que se comporta sí o sí como un perro. Y este es un animal que se comporta como un animal. Entonces tenemos animal que se comporta como animal, perro que se comporta como perro y un animal que se comporta como perro. Ustedes van a decir, ¿para qué sirve esto? Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? No, justo te iba a preguntar un caso de que lo que dijiste último del animal y hacer un nuevo perro. Bien. Animal es un nuevo perro. Este es un perro porque está instanciado como el perro, pero solo puedo ejecutar los métodos, solo veo, tengo visibilidad de los métodos de animal, pero se comporta como perro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acuérdense que la herencia no es el objetivo de la materia, solo lo cuento porque esto lo vamos a usar un poquito para el manejo de errores, para el caso, por ejemplo, dentro del TP1, si tengo que elegir uno de los tres métodos, yo puedo tener ordenamiento y le instancio el quicksort. Entonces, el ordenamiento se va a comportar como el quicksort. Pero yo implementé todo con ordenamiento. El código queda muchísimo mejor. Si ustedes rehacen el TP1 con TDA, con herencia y con polimorfismo,
parece otro código. Bien, ventajas de la herencia. Yo reutilizo código. Puedo utilizar todo en perro, todo el código animal, sin escribir una tecla, una letra. Simplemente extend. Lo que me permite hacer es separar el comportamiento distinto. Por ejemplo, un jugador de fútbol es una persona con algunas modificaciones. Entonces, en el hijo pongo esas modificaciones y no altero el comportamiento normal de una persona. Después, si viene un jugador de básquet, directamente heredo de persona, o acá viene un gato, heredo de animal, y ya tengo todo el comportamiento común de un animal, y el gato me lleva 3 minutos hacerlo. Bien. Extender. Yo puedo modificar el perro, por ejemplo, si ahora me dicen, el perro ahorra, le ponemos emitir sonido, implemento el sonido del perro y ya el animal sigue exactamente igual. Al no tocar código, tengo mucha menos posibilidad de error. Y todo se sigue comportando igual en el programa general. Tocar algo en un programa de 2 líneas, pienso que controlo todo y voy a tener pocos errores. Tocar algo en un programa de 10 millones de líneas, seguro metemos la pata. No podemos tocar porque sí. Si yo extiendo y toco algo, no altero el comportamiento de los padres y es mucho menos propenso a errores. Y la jerarquía existe en la vida real. Entonces me permite organizarme las clases correspondiente a la realidad. Eso hace que pueda diseñar de mejor manera y si tengo que extender, siempre voy a copiar la realidad, lo cual me va a evitar problemas. Por ejemplo, la herencia la podemos ver, a ver acá, runtime, exception. Si yo toco F4, me da el árbol de herencia. Excepción en tiempo de ejecutación, hereda de excepción, hereda de throwable y hereda de object. Object es el papá de todos. Todo. Todo Java nace de object. Me voy especificando un poquito más en algo que es lanzable. Después una excepción. Y todas las excepciones heredan de excepción. Si nosotros quisiéramos hacer una excepción, la heredamos de acá y hacemos nuestras excepciones con nuestros tipos puntuales. Entonces, por ejemplo, para excepciones es un caso útil de la herencia. Si yo me fijo en mi complejo, vuelvo a apretar F4. Aunque no lo diga, acá, por defecto, siempre está escrito esto. Si no lo escribís, te lo escribe Java. Todo hereda de object. Entonces, mi complejo hereda de object. Yo podría hacer acá la clase número. Y complejo extenderlo de número. Como número está vacío, no pasa nada.
Yo ahora me fijo en la herencia, complejo, heredad de número y número, heredad de option. Vamos a saber una cosa más de la herencia. Vamos a llevar bien. Si sacamos y ponemos acá, ninguna, parte real, cualquier número flotante, post, crea un número. Bien, vamos a hacer sumar. A ver. Get. Ah, perdón. Vamos a hacer mi complejo. Complejo this, parte real this, esto está bien. Acá lo que puedo hacer es super, quiere decir llama al padre. Y como no tiene nombre de método, llama al constructor, o sea, llama a este constructor. Siempre que se ejecuta un constructor, si yo acá pusiera this.set parte real, siempre se ejecuta el constructor padre. Entonces, acá me está tirando error porque no hay un constructor padre sin parámetros. Acá es como que se ejecuta súper así. Sin parámetros. No existe. Entonces, o lo tengo que crear. Y acá le ponemos 0. Algo así. Entonces, cuando se ejecuta el complejo, llamo a este y este llama a este. Sumar parte real, lo llevamos para arriba. Y acá estoy obligado a llamarlo con el get.
Entonces, desde el main, ya no puedo sumar más una parte real. La parte real se suma con un número. Bueno, esto sí podríamos llegar a hacerlo. ¿Qué decía el error? Para hacer un número solo real, hacemos así. Y parte real lo ponemos acá. Entonces, complejo 1 tiene todos los métodos de complejo. Si yo lo declaro como número, ya todo lo que está en complejo no compila, porque por más que yo tenga un complejo, estoy viendo un número. Entonces ahora separé complejo de número. Pero número, ponele que podemos hacer una fracción. Y la fracción también extiende de número. Entonces tengo el comportamiento común. Acá si me fijo la herencia. Es un número. Todo el comportamiento de número lo voy a heredar en fracción. Y le agrego la parte de fracción. Con esto, a practicar. Y es el caso más simple. Recuerden que solo lo vemos para algunos 2 o 3 casos en el TP2 que vamos a necesitar de herencia. ¿Se entendió la idea de herencia? Sí, se entendió. Bien. Está heavy. Y ahora, como si fuera poco, vamos a ver polimorfismo. El polimorfismo es la forma de comportarse distinto de los objetos al mismo mensaje. Por ejemplo, vamos a hacer acá imprimir. El número es pre ninguna pos imprime en consola el número. Si yo llamo a esto complejo 1 punto imprimir, ¿qué va a hacer?
al objeto complejo 1 le envío el mensaje imprimir. Le ejecuto el método imprimir. Cuando yo llego a complejo, digo, no tengo imprimir. Acá hago control O. Son todos los métodos. No tengo imprimir. Esperen. Tengo herencia. Entonces voy al padre. Acá está imprimir. Entonces yo heredé el comportamiento. Cuando yo ejecuto, le envío este mensaje al objeto 1, busca el método imprimir como si estuviera en complejo. Nada más que ahora la implementación de complejo está dividida mitad complejo, mitad número. Y ejecuto este método. ¿Qué va a salir por la pantalla? Supongamos que hacemos, para que sea claro, set parte real 50. Entonces acá va a salir el system out. El número es 50. ¿Es verdad esto? Tener una parte imaginaria también. Es a medias. Parecemos políticos ya. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar esto? El problema es que el mensaje del método de imprimir, o sea, la acción de imprimir, existe. El tema es que se imprime distinto una fracción de un número de un complejo. Entonces, lo que hacemos es, venimos a complejo y le implementamos el método. Pero ya no es cualquier método. Es un método que estamos reescribiendo. Entonces, acá le tenemos que poner override. Más propósito. Todo. Y ahora no puedo acceder. Entonces, el número es get parte real más this get parte imaginaria y. ¿Está bien? El número complejo es. Entonces, ahora este que va a imprimir. Si yo llamo a imprimir, ¿qué va a imprimir este? Aprieto F3. Va a ejecutar el primer imprimir que encuentre. Este va a buscar el imprimir dentro de complejo. ¿Lo encuentro? Listo, imprimo esto. Entonces, supónganse que yo hago set parte imaginaria 75. Entonces, esto va a imprimir. El complejo es 50 más 75i. Entonces, todo el comportamiento común a número está en número. Pero complejo puede o extender, sumar una parte imaginaria, o reescribir. Al reescribir, ya se olvida, borra esta partecita de la implementación y utilizo esto. Pero si yo adentro de la reescritura utilizo get parte real, otra vez vuelve a empezar.
lo busco en complejo, no está, lo busco en número, está, y como esto no está reescrito, utilizo lo de número. Y esto termina imprimiendo el número complejo es. Hasta acá es reescritura de métodos. Es fácil de entenderlo porque yo al reescribir un método en una clase hija, utilizo los métodos de la hija si estoy en una variable del tipo hija. Si estoy en un objeto complejo, utilizo lo que se escribe en complejo. Si no está, lo que se busca en número. Si no está, en object. Y así siguiendo para arriba. Esto es reescribir los métodos. Sobrecarga es cuando le cambiamos los parámetros, pero respetamos el mismo nombre de método. Reescritura de métodos es cuando los hijos redeclaran y sobrescriben los métodos. Y ahora viene el polimorfismo. Vamos a hacer así. Public static. Voy a imprimir. Número, imprimir. ¿Qué método va a ejecutar esto? El que está en número. ¿Alguna otra opinión? Bien, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué método tendría que ejecutar eso? Imprimir un número real. Si número, yo acá me fijo la herencia. Yo tengo número, fracción y complejo. Imprimir. ¿Qué método tendría que ejecutar? ¿El de número, el de complejo o vamos a declarar el de fracción? Ya que estamos. Este método de imprimir. ¿Qué método debería ejecutar? ¿Ustedes qué esperan? Si acá adentro ¿qué puede venir? ¿Qué ahí adentro podría ir un número, un complejo o una fracción? Bien. ¿Por qué? Porque son hijas de número. Son todos números. Claro. Entonces, cualquier cosa que sea número o herede de número puede venir ahí. ¿Y acá qué espero? ¿Qué sería lo correcto que se imprima? Y dependiendo de lo que sea, Dependiendo de lo que sea, el compilador se tiene que dar cuenta si es un número, imprimir de número, si es un complejo, imprimir de complejo, y si es una fracción, imprimir de fracción. Entonces, el mensaje imprimir se tiene que comportar distinto dependiendo de la situación. Comportarse distinto es el
polimorfismo. Entonces, si yo llamo a imprimir con complejo 1, es lo mismo que yo acá, a ver, vamos a hacer caso 2. Bueno, vamos a hacer así, número, new número. O new fracción. Este tiene que llamar al imprimir de complejo, este tiene que llamar al imprimir de número y este tiene que llamar al imprimir de fracción. Vamos a hacerlo un poquito más detallado. ¿Cómo llegamos a entender esto? Vamos con el caso de número. Número, igual a new número 10. Número punto. Acá no había dudas. Esto es lo que venimos haciendo hasta hoy. Acá tampoco había dudas. Esto es lo que venimos haciendo hasta hoy. ¿Estamos? Acá empieza el polimorfismo. Yo tengo declarado un número, un TDA número, pero tengo instanciado un complejo. En un número puede entrar un número o cualquier clase hija. El polimorfismo ejecuta al imprimir según el tipo de la instancia, no según el tipo de la declaración, que es lo que veníamos usando hasta algoritmos 1 hasta hoy. Yo lo declaro de tal tipo, ejecuto el método de ese tipo o la función de ese tipo. Yo lo declaro de otro tipo y este no ejecuta estáticamente el imprimir de número. Sino se fija, pará. ¿De qué tipo es complejo? Es del tipo número. ¿De qué tipo está instanciado cuando le hicieron el new? Están del tipo complejo. Entonces, imprimir arranca en el imprimir de complejo. Puede que no exista. Entonces va al padre. Pero si existe y está reescrito, ejecuto el método de complejo. Por eso cuando llega acá, o sea, si yo llamo así con este complejo, esto compila, porque este espera recibir o un número o un hijo. Pero este, al llamar a imprimir, no le importa que haya sido declarado como número. Le pregunta, ¿vos de qué tipo sos? Yo soy complejo. Entonces arrancamos la ejecución desde la clase complejo. ¿Existe? Listo. Lo ejecuto. No existe, busco en el padre. Pero de esa forma, al ser dinámico en tiempo de ejecución, fijarse que vino instanciado, me comporto de una manera. Ahora, mandándolo resumen, volvemos hasta acá. Cuando llamo a imprimir con un complejo, esto se comporta como un complejo y el imprimir el método arranca en la clase complejo. Acá lo llamo con un número, no hay discusión, arranca la clase número. Y en fracción, cuando viene este imprimir, se da cuenta que es una fracción y arranca los métodos en la clase fracción. Acá faltó el override. Entonces, el polimorfismo es la forma que tiene la programación orientada a objetos
en darse cuenta cómo comportarse dependiendo del objeto que esté instanciado y no del objeto que está declarado. Y eso nos da una ventaja enorme. Si ustedes acá le hubieran puesto ordenar y ejecuta el ordenamiento, no tienen que hacer 3 if. Heredan el ordenamiento del padre, dan el comportamiento particular en cada hijo y no hay más if. Directamente el if, el switch, lo hace el polimorfismo. Fíjense que acá yo lo ejecuté 3 veces, acá tendría que tener 3 if. If la clase es del tipo complejo, ejecuta tal cosa. If del tipo número, ejecuta tal otra. If del tipo fracción, ejecuta tal otra. Ahí preguntaron hacer esto, dar un parámetro con new directamente en el argumento, o hacer esto. La ventaja que tiene Java es el garbage collector. Ahora que aprendimos métodos estáticos, lo que podríamos hacer es un construir. Yo, por ejemplo, acá a complejo le podemos poner privado este. Y puedo hacer un complejo. Y acá, por ejemplo, podemos hacer y no queda el new como parámetro. Por más que después funcione igual. Este comportamiento es común a todas las clases, construye una instancia. Por eso es estático. Otra vez el objetivo del polimorfismo no es hoy aprender a usar 100% de polimorfismo. Este es el primer capítulo. Lo explico para que conjunto con la herencia hay 1 o 2 casos en el TP2 que lo vamos a utilizar. Entonces ustedes pueden entender cómo funciona y utilizarlo. Lo bueno que es reútil. Entonces cuando se empiezan a acostumbrar lo utilizan para todo. No es obligatorio. Yo al ponerle private al constructor de complejo, lo que hago es, no lo pueden construir de afuera, sino a través de este método. ¿Alguna duda con respecto a herencia o polimorfismo? Profe, Sí. yo no entendí mucho la diferencia, o sea, cuando vos haces número complejo 2 igual a
complejo.construir. Sí. O sea, ¿qué ventaja nos daría hacer, o sea, o qué diferencia habría en hacer número complejo 2 igual complejo o cambiar en vez de número hacer un complejo directamente? No sé si se entiende. Esto o con el new complejo, esa es la No, diferencia. no, al principio, cuando elegís el Ah, número. vos decís si yo uso el padre acá o vamos a poner 3. Entre usar este o usar este. Claro, ¿qué serviría poner número en vez de complejo? Fíjense ustedes en el menú del TP1 cuando tienen que elegir uno de los 3 ordenamientos. Por ejemplo, si este fuera ordenamiento y este es el quicksort, ustedes utilizan solo una variable de ordenamiento y le hacen el new de quicksort cuando tienen que decidir. Y después, en todos lados, sigue la misma variable, el mismo objeto, pero en realidad tiene ordenamiento, pero adentro termina teniendo un quicksort. Entonces vos haces la elección una sola vez, le das la especificación de la implementación distinta y después se sigue comportando siempre como un ordenamiento. Acá, número, por ejemplo, que tuviéramos ingrese por teclado, ¿qué quiere implementar? Y 1 si es complejo, 2 si es fracción. Haces el if ahí, elegís uno u otro, pero después te manejás siempre con el número. Esto tendría que ser un número. O sea, es mejor usar esa forma que la de arriba, digamos. Hacer un complejo directamente es mejor hacer un Si es un número. caso particular donde yo tengo un complejo, sumo complejo, y no hay una relación donde vos tengas que elegir uno u otro, por ejemplo, yo hice suma de 2 complejos y chao, ni siquiera hago toda la herencia. Pero si vos estás haciendo una calculadora o funciona con complejos o con fracciones, sí te conviene usar esto. Entonces, dependiendo del comportamiento común, lo manejas todo con número, en todos lados tenés número, y el particular, cuando lo creas, por ejemplo, le creas el número o la fracción o el complejo. De hecho, si vos querés sumar, y acá no sé, sumar, y acá le pones número, o new complejo, este justo ya no me deja construir más. Acá este sumar, este podría tener un número. Y de acá hacer la suma. Pero también lo podría tener acá. Y le hacemos el override. Entonces, si vos acá recibiste un complejo y le sumás otro número, va a llamar a este. Y el main te va a quedar común si fuera una fracción o si fuera un complejo. Lo cual simplifica. Claro, está bien. Es algo más general. Es algo más general. Está bien, gracias. Siempre va a pasar que van a tener que hacer algo genérico y después especificarlo. Porque la realidad es así. Ustedes tienen un alumno que es una persona y en algunos momentos se comporta como lo que está en persona y en algunos momentos se especifica y se achica más su mundo y se comporta como un alumno. Como que la persona es más genérica
y el alumno es más particular. Pero si después se llevan su TDA persona a, no sé, al mundo laboral y tienes el profesional también es una persona. Pero después tiene un caso particular donde aplica su profesionalismo. O el profesor. El profesor es una persona y después tiene una parte particular más específica donde hace de profesor. Pero si después tienen que decir, che, vamos a no sé, hacer un chequeo y cuánto pesa, cómo se llama, color de pelo, largo, todo el comportamiento de persona, ese comportamiento común va a estar en persona. Entonces tenemos que aprender la herramienta, herencia y polimorfismo. Vemos un ejemplo. Y ahora tenemos que tener ejercitación para después poder aplicarla en el caso que corresponda. No todo va a ser polimorfismo, no todo va a ser herencia. Así que del mismo modo que no todo es un for, no todo es un switch, no todo es un if. Aprendimos enum, aprendimos las estructuras de control y así fuimos aprendiendo todas las partes del lenguaje. No quiere decir que una se usa más que la otra, es cada una se utiliza en un caso específico. Lo que tenemos que aprender con experiencia es a utilizar cada cosa en su lugar. ¿Y cómo lo vamos a deducir? Y es copiando la realidad y práctica. Porque después, si tenemos que extender el código, tengo que abarcar más de la realidad. ¿Y cómo va a modificarse ese código? Siguiendo la realidad. Entonces, si yo sigo la realidad desde un principio, cuando se extienda, va a seguir la realidad y va a ser más fácil. Ahora, si yo ya vengo cruzado, diseñé mal, no hago una reestructuración y sigo adelante, cuando ese código crezca, va a ser difícil, porque me tengo que ensuciar más o alejar más de la realidad y cada vez va a ser más difícil. Obviamente, estoy haciendo una calculadora y por ahí la zafo. Hice un mal diseño, seguimos adelante, golpeamos un poquito y entra. Ahora, si estoy haciendo un sistema bancario o algo más fino, no voy a poder. Va a llegar un momento que voy a tener que decir, bueno, esto lo corrijo. A nivel de algoritmos 2, en su vida de este cuatrimestre, vamos a tener un ejercicio con 2 o 3 TDAs, como mucho, y métodos, 3 o 4 métodos. Hay que ubicar el TDA y el método en el lugar correcto. Parece fácil, pero no es tan fácil. Una vez que hacen 10 ejercicios, se vuelve fácil, ¿eh? No entiendo por qué esta semana no se ponen todos a hacer los 10 ejercicios. Pero práctica. Vamos a hacer en clase y van a ver que a lo largo de las semanas, esto que hoy parece todo nuevo, se vuelve una herramienta cotidiana. Bien. ¿Consultas? El enunciado lo vamos a ver mañana. El enunciado del TP2 va mañana. Arranque con ejercicios. Mañana vamos a seguir con la guía de TDA. Y por ahí vamos a hacer los mismos ejercicios con
este punto de vista. Sobre todo esto de herencia y polimorfismo, el polimorfismo no va a estar en el parcial, no va a estar en el final, va a aparecer en el TP. Y les va a simplificar la vida en el TP. Mañana vamos a ver, todos los grupos los arman ustedes. Si ustedes, vamos a dar una fecha, no tienen armado el grupo a tal fecha, con los que no informaron, armo el grupo. Pero siempre es mejor que ustedes armen el grupo porque les va a facilitar buscar a alguien que labure, que se junte, que se preocupe. Fíjense que son 50 más o menos los que entregaron el TP1. Acá, ¿cuántos son? 28. O sea que hay unos cuantos de la mitad que no vino. No quiere decir que no trabajen, pero les conviene elegir ustedes los grupos. Si al cabo de 2-3 semanas no hay grupo, yo armo el grupo con todos los que no informaron para que puedan trabajar. Bueno, vamos a ver qué más queda. Bien, el polimorfismo estático, que es la sobrecarga, es lo que vimos como sobrecarga de métodos. En tiempo de compilación ya se decide qué método se va a llamar. El polimorfismo dinámico, en tiempo de ejecución, es la reescritura de métodos y dependiendo de la instancia que está en la clase, es el método que se va a ejecutar y eso se decide en tiempo de ejecución. Porque acá, en este número, puede venir, dependiendo de la ejecución, un número, un complejo, una fracción. O sea que esto lo tengo que decir sí o sí en tiempo de ejecución. Esto se llama ligadura tardía. Después le pusieron polimorfismo. Es mucho más lento la decisión de un método de polimorfismo que un método de sobrecarga estático. Importaba mucho antes de los 90. Después, con el hardware potente que hay, ya no hay diferencia. Y hoy en día, todos los métodos tienen ligadura tardía porque lo hace mucho más flexible. Entonces, le ganó el diseño y la flexibilidad a el hardware, al bajo nivel. Antes lo decidía el usuario, en lenguajes como C++, cuáles podían ser métodos que tenían polimorfismo para tener la menor cantidad de métodos con polimorfismo. Y ahora son todos. Acá tenemos justo el ejemplo con hacer sonido. Si yo tengo un animal y le instancio un animal, el método de hacer sonido que se ejecuta es el de animal. Si yo tengo un perro y le instancio un perro, obviamente el método de hacer sonido va a ser el de perro. Pero si yo tengo un animal y le instancio un perro, la decisión la toma el objeto que está instanciado. Por más que esto sea del tipo animal, adentro tiene un perro. Es el new. Entonces, hacer sonido lo que va a hacer el perro ladra. Bueno, mañana vamos a empezar con este ejemplo de ejercicio de parcial. No sé si está simplificado. Un ejercicio de TDA nos tendría que llevar 1 hora más o menos, 1 hora y cuarto. En el parcial. Para ahí mañana nos lleva toda la clase este. Igualmente vamos a ver también si me ponemos algo de la guía. Creo que había algo de tarea para mañana. Lo vemos.
De todo lo que vimos hoy, ¿alguna duda? ¿Consultas de algo que vimos antes, de administrativas? Una consulta del TP. Sí. La nota dijiste que mañana en lo posible y por el campus sería, ¿no? No, las paso, sí, en el campus. Las paso por acá y saco una foto a toda la grilla, Ah, listo. así como hice para Con los inscriptos. con los inscriptos. Mando una grilla con todas las notas. De hecho, va a ser la misma grilla que veníamos manejando, nada más que voy completando. Creo que esta grilla le voy completando acá las notas. Bueno, 70 inscriptos tenemos. Hay 50 TPs, ya hay 20 que se bajaron. Igual en general, si todos los que pasan el TP1, ya ahí se bajan poquitos después. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 7 en el Meet y hacemos la práctica. Cualquier consulta la seguimos mañana. Bueno, nos vemos. Buenas Dale, noches. saludos. Chao, profe. Chao, profe.